Que el Señor les bendiga más. Ahora este día, mis queridos hermanos, se ha presentado un pueblo gozoso delante de la presencia del Señor. Y eso es bueno, hermanos, porque hay que darle honra y gloria a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno, fiel, justo y verdadero. ¿Con cuánto ha sido fiel el Señor? ¿Con cuántos ha sido bueno, hermanos? ¿Cuántos creen que están en victoria? Si estamos en este lugar, mis queridos hermanos, es porque la iglesia de Cristo está en victoria. Y seguiremos en victoria porque el que los ha ayudado ayer, los está ayudando ahora y los seguirá ayudando por los siglos de los siglos. Damos gracias al Señor, hermanos, porque el Señor ha fortalecido a la iglesia para estar en este día dándole honra y gloria a nuestro Dios. A veces, mis queridos hermanos, hay personas que trabajan 6 días y están cansados, hermanos, pero saben lo que les conviene estar acá alabando y glorificando el Rey de Gloria, porque ese es el que los ha ayudado a trabajar, Él es el que los ha dado el alimento, es el que los ha bendecido, Él es el que los podemos decir nosotros benecer, y por eso hay que darle honra y gloria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hoy ha habido un pueblo, mis queridos hermanos, que ha venido bien fresquito, mis queridos hermanos. Y eso es bueno, mis queridos hermanos. En un momento pensé que este culto se iba a extender hasta como las 9 de la noche, hermanos. Pero la honra y la gloria es para Dios, mis queridos hermanos. Porque cuando la alabanza se alarga, cuando los coros se alargan, cuando la prédica se alarga, al enemigo no le gusta. Pero el Cristo dice que prediquemos, que le alabemos, que le glorifiquemos, que le cantemos y que le adoremos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. No se me vaya a afligir que no vamos a predicar mucho, sino que hasta donde el Señor los ayude. Así es, mis queridos hermanos, por eso hay que darle honra y gloria a nuestro Señor. Yo no sé, mis queridos hermanos, no sé si soy yo, pero usted lo veo bien contento este domingo, hermano. Qué lindo este domingo, mis queridos hermanos. ¿Y sabe por qué? Es porque la misericordia de Dios ha sido buena con cada uno de todos nosotros. A usted tal vez se ha presentado en este lugar con su esposa, con sus hijos. ¿Y qué más le puede pedir a la vida, hermano? Y tenemos la salvación, tenemos a Cristo. Y con Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Si a usted le falta algo más, hermano, pídalo al Señor, el Señor se lo va a dar. Vamos a ir a la palabra mejor, hermano. Vamos a ir rápidamente al libro de los Hechos. Que el Señor bendiga grandemente a los hermanos que han desempeñado privilegio en esta hermosa tarde. Que el Señor les bendiga grandemente. Libro de los Hechos en su capítulo 3 y su versículo 19. Gloria a Dios. Todos lo tenemos. Habiéndolo encontrado, mis queridos hermanos, le vamos a dar lectura tal como se encuentra en la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y a su letra dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hasta ahí lo vamos a dejar, mis queridos hermanos. Se me puede sentar para que todos podamos discernir, hablar de esta hermosa palabra del Señor, la cual hemos leído en esta hermosa tarde, mis queridos hermanos. Una palabra poderosa, una palabra linda, una palabra que nos ayuda, que nos alienta y nos ayuda a seguir en este camino. En cierto momento, mis queridos hermanos, alguien me preguntaba y me decía: usted cada vez que lee un versículo de la palabra, dice: hoy hemos leído un versículo que es poderoso, un versículo que es lindo, un versículo, pero es que toda la palabra de Dios es hermosa. Imagínense, mis queridos hermanos, que yo vengo y le leo un versículo de la palabra y lo decepciono diciéndole: este pasaje es para que lo vote a usted. Yo tengo que animarlo con lo que le estoy leyendo, a que si es fuerte o no fuerte, pero que sigamos a Cristo con la palabra, que es la luz de nuestro camino. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hemos leído una palabra, mis queridos hermanos, en la cual vemos que la palabra dice: así que arrepentidos y convertidos. Este era el sermón, mis queridos hermanos, que el apóstol Pedro estaba dando en aquel día, mis queridos hermanos, en aquella iglesia, después de aquel milagro que había sucedido. Estos hombres, mis queridos hermanos, a través del tiempo, Jesucristo los llamó, los preparó y les enseñó cómo conducirse en el camino del Señor.
Pero iba a haber un tiempo, mis queridos hermanos, que el Señor les dijo, va a ser necesario que yo me vaya, pero va a venir uno que ese va a ser el consolador, el que los va a ayudar, el que les va a ayudar a seguir adelante, el que les va a ayudar a hacer sanidades, prodigios y milagros. Y ese, mis queridos hermanos, que estos hombres tenían, es el mismo que la iglesia ahora en día tiene. Y por eso, mis queridos hermanos, hay que darle cabida al Espíritu de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero mis queridos hermanos, se les había sido advertido, se les había sido, mis queridos hermanos, informado que cuando este consolador viniera, mis queridos hermanos, ellos iban a hacer prodigios y milagros. Pero también, mis queridos hermanos, iban a tener persecución. Iban a tener, mis queridos, problemas, dificultades, adversidades, luchas espirituales, luchas carnales, mis queridos hermanos, en la cual los iban a querer matar. Pero ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Estos hombres habían entendido que el Cristo se había ido, pero con Cristo nosotros somos más que vencedores. El diablo los puede querer detener, pero la iglesia no se detiene. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Cuántos lo han querido detener a usted? Pero usted no se ha detenido, pero no es porque usted sea fuerte, no es porque usted lo puede, es porque usted con Cristo es más que vencedor. ¿Saben, mis queridos hermanos? Usted en aquel tiempo, yo no sé cómo el Señor lo llamó a usted, pero vea bien, mis queridos hermanos, por el problema y la dificultad en la que yo me encontraba, yo no veía salida, yo no veía alternativa para mi vida. Pero ahora volteo a ver y veo ese problema y yo digo, ese problema es el que me agobiaba. Pero ahora lo veo de esta manera. Es porque con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo todos lo podemos. Con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo tenemos la victoria. Bendito sea su nombre. Le digo, mi hermano, que si usted se pone a ver, dice, yo tuve un accidente y yo me sentía a morir y por eso ahí me arrepentí. Y dice, pero si solo la mano me zafé. Pero así lo ve ahora usted porque está con Cristo. Pero cuando no estamos con Cristo, mis queridos hermanos, cualquier cosa los hace morir. Cualquier cosa los bota. Pero estos hombres, mis queridos hermanos, habían entendido que con Cristo son más que vencedores. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Vino el tiempo de Pentecostés. Todos fueron llenos del poder de Dios. Estos hombres, después que fueron llenos del poder de Dios, no se fueron para el buffet. No se fueron, mis queridos hermanos, allá a turistear. Se fueron, dice la palabra de Dios, a la iglesia. Y si encuentran un cojo, mis queridos hermanos, que siempre lo ponían, vinieron estos hombres experimentando el poder que el Señor les había dado. Y le dijeron, no traemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Y ese no era el poder de Pedro ni de Juan, sino que era el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Estos hombres, mis queridos hermanos, estaban contentos porque estaban llenos del poder de Dios. Y eso, mis queridos hermanos, cuando usted, Dios lo está usando para predicar, para cuando usted ora por un enfermo, aquel enfermo es sanado. Cuando usted ora por un problema, que el problema es resuelto. Va a haber persecución, va a haber problemas en su vida, van a haber batallas, pero hay que confiar en el Cristo de la gloria. Estos hombres vieron la muerte. Nosotros lo que vemos es una mala cara y ya no queremos venir a la iglesia. Lo único que vemos es una mala hablada y ya no queremos venir a la iglesia. Es porque somos baratos, mis queridos hermanos. Pero cuando comprendemos el sacrificio que el Cristo de la gloria ha hecho por nosotros, yo le aseguro, mis queridos hermanos, que quisiéramos más oración, más culto, más adoración para el Cristo de la gloria y alabándole y glorificándole, porque estamos agradecidos por aquel que dio la vida en la cruz del Calvario y somos redimidos por la sangre del Cristo de la gloria. Aleluya. Mire, yo le digo, hermano, que si yo tuviera un problema y le digo que dé una mano por mí, no, ni un rayoncito da de su cuerpo. Y el Cristo de la gloria dio la vida. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Hermano, no hay nada, mis queridos hermanos, cuando estamos con Cristo,
somos más que vencedores. Aquí, mis queridos hermanos, después de este milagro que estos hombres habían hecho, la palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, que se hizo un solo alboroto. Unos, mis queridos hermanos, diciendo que eso no era de Dios. Otros, mis queridos hermanos, diciendo que estos hombres estaban endemoniados. Otros, mis queridos hermanos, que estos habían hecho blasfema, mis queridos hermanos. Y aquellos hombres estudiados se le acercaron, mis queridos hermanos, amenazándolos de muerte. Mis queridos hermanos, que cómo habían hecho esto, que cómo habían hecho aquello, y queriéndole tapar la boca. Pero este hombre, Pedro, decía, mis queridos hermanos, ¿cómo yo puedo callar lo que he visto? ¿Cómo yo puedo callar lo que el Cristo de la gloria me ha mostrado? Y lo que me ha mostrado es la salvación. Y por eso yo le alabo y le glorifico, porque Él es el Rey de gloria, nuestro soberano, nuestro príncipe de paz. Aleluya. Este hombre, mis queridos hermanos, ¿cómo podemos callar? Y me imagino, mis queridos hermanos, que estuviéramos y me incluyo yo, hermano. Porque es lindo cuando predicamos la palabra de Dios. Pero cuando estamos en medio, enfrente de la prueba, ahí, mis queridos hermanos, ahí vemos si en verdad estamos viviendo el evangelio de Dios. Cierto momento, mis queridos hermanos, yo no le voy a decir quién predicó, porque se puede sentir más grande usted o algo otra cosa. Pero, mis queridos hermanos, había una prédica la semana pasada. Y, mis queridos hermanos, la palabra viene a tiempo y fuera de tiempo. Mis queridos hermanos, y empezando la semana pasada, se presenta la ocasión, mis queridos hermanos, de poner la palabra aquella que había sido predicada. Mis queridos hermanos, y lo revolcábamos, pero decíamos, aquí es donde hay que poner la palabra por obra. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el Señor se agrada del oidor de la palabra de Dios. Pero la victoria la tenemos cuando somos hacedores de la palabra de Dios. Cuesta, mis queridos hermanos, ser hacedor de la palabra. Claro que lo cuesta, pero yo creo, mis queridos hermanos, que con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo, mis queridos hermanos, aunque puyen a aquel muerto, no se va a levantar. Aunque, mis queridos hermanos, le jalen las orejas, aunque, mis queridos hermanos, lo pateen, entonces usted diga, si está en el evangelio, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que predico es el evangelio por amor a la alma. Bendito sea su nombre. Pero estos hombres, mis queridos hermanos, después que le hubieran hecho esto, hubieran dicho, esto que los llevaron presos y los amenazaron, los vamos a quebrar a ellos primero nosotros. Pero habían entendido, mis queridos hermanos, que la batalla que tenemos en este camino es espiritual. No es carnal, mis queridos hermanos. El único enemigo que tenemos es el cachudo, y que el Señor lo reprienda. Es la culebra, y que el Señor la reprienda. Porque, mis queridos hermanos, a esos son que los que le enoja cuando la iglesia de Cristo está en victoria. Cuando la iglesia le adora al Cristo. Cuando ahorita, mis queridos hermanos, un hermano adoraba por allá, otro hermano lloraba por aquí, pero todos alababan a Dios. Eso no le gusta, pero aquí no estamos por lo que a aquel no le gusta. Estamos por agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea su nombre. Aleluya. Por eso, mis queridos hermanos, adorar a nuestro Dios, glorificar a nuestro Dios. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice que aquellos hombres se encontraban ahí. Aquellos, cuando Pedro, mis queridos hermanos, se levantó, cuando les decía, ¿por qué me adoran? ¿Por qué me buscan? ¿Por qué se espantan? Yo no es el que he hecho este milagro. El que lo ha hecho es nuestro Señor. Aquellos que ustedes amarraron, aquellos que metieron preso, aquel que metieron preso, aquel que crucificaron, es el que hace esto. Y por eso les decía, si ustedes quieren estar en victoria, arrepiéntanse y conviértanse al evangelio de Dios. Porque, mis queridos hermanos, podemos venir a este camino y arrepentirlo, y gloria a Dios.
Pero si no hay convicción, mis queridos hermanos, si no estamos convertidos, si no hay convertimiento, mis queridos hermanos, no hay nada en este camino. Por eso es que Pedro llevaba una palabra tras la otra palabra, y con las dos palabras dándoles una promesa para que vuestros pecados sean borrados. Cuando nosotros venimos, los arrepentimos, los convertimos al Señor, nuestros pecados son borrados bajo la luz de la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, en esto hay una gran victoria. Cuando, mis queridos hermanos, una vida viene al Evangelio y se arrepiente, el Señor puede obrar al mismo día, puede obrar al tercer día, puede obrar a la semana para que esta vida se convierta, mis queridos hermanos. Pero la victoria está que los convirtamos a Cristo. Y esta es la promesa que Él da, para que vuestros pecados sean borrados, para que vengan tiempos de refrigerio. Pero cuidado, ojo a esto, a veces nosotros decimos, yo vine al Evangelio y yo tenía un trabajito que me daban 7 horas, ganaba 16, 15 dólares la hora, y ahora que llegué al Evangelio, me concedió el Señor un trabajo que trabajo 5 días nomás, pero me dan miércoles, sábado y domingo y 10 horas y me pagan a 25 la hora. Y dice, qué bendición de Dios. Y dice, estos son los tiempos de refrigerio que habla el Señor. Cuidado, porque eso no es de Dios. Lo de Dios, mis queridos hermanos, le sobreabunda a usted para que venga más a adorarle. Cuando usted, mis queridos hermanos, en aquel trabajito ganaba 15 pesos y se mataba trabajando, ahora el Señor le ha concedido un trabajo solamente de trabajar 4 días y solamente trabaja 7 horas y gana el doble, pero es para que más usted le alabe y le glorifique y se congregue y venga a alabarle y glorificarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. Aleluya. No hay que confundirnos, mis queridos hermanos. Hay que ver, hay cosas lindas y hermosas que parecen que vienen de Dios, pero no vienen de Dios. Lo de Dios, mis queridos hermanos, ocasiona, mis queridos hermanos, más búsqueda de Dios, más alabanza a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que, mis queridos hermanos, estos hombres estaban determinados a servirle al Señor. No importa quién se parara, quién se enojara, quién estuviera ahí, ellos se levantaban. Y este hombre, parte del sermón que daba, decía, arrepentidos y convertidos al Evangelio de Cristo. Y el Evangelio es de aquel que ustedes han crucificado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y vea bien, mis queridos hermanos, cuando nosotros venimos al Evangelio, nos arrepentimos. Una clave fundamental en el camino del Señor, no dejarse de congregar. Ese es algo fundamental, mis queridos hermanos, porque si usted vino una semana, cuando usted viene al Evangelio, los problemas se le van a levantar. Las dificultades se le van a levantar, las adversidades se le van a levantar, pero es que, mis queridos hermanos, en este camino vamos a ser probados si en verdad le queremos servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero nosotros podemos decir que estamos determinados de servirle al Rey de Gloria, aquel que los ha llamado, aquel que los ha rescatado, y para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuántos están determinados a servirle al Señor? Hay algo raro aquí, hermano. Cuando venía sentí un gran frío y ahora estoy sudando. Algo raro, mis queridos hermanos. A veces no entendemos, como dijo el hermano, si somos nervios o qué es lo que. Pero aquí tratamos de hacer por lo que hemos sido llamados. A predicar la palabra de Dios. Si hay oposición, predicamos la palabra de Dios. Si no hay oposición, glorificamos a Dios, porque Él es bueno y para Él es la misericordia que los ha traído. Bendito y alabado sea su nombre. A su nombre. Aleluya. A veces los nervios los traicionan de una manera, hermano. Un hermano decía, ay, déjenlo en la casa, pero es que don Imán no los alcanza. Pero es que Dios es bueno, hermano.
Véale, hermano, cómo testificaba el día del ayuno. Y decía que le daban nervios. Nuestro hermano Dani, que no podía hablar. Pero una cosa decía, hermano, y se le entendió bien clarito. Que dice que el Señor lo ha restaurado a él y a su familia. Y eso no lo hace nadie, no lo hace el hermano y la hermana. Eso lo hace aquel que dio la vida en la cruz del Calvario. Y podemos alabarle porque Él está restaurando matrimonio. Él está levantando vida para la honra y la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Eso es lo lindo, hermano. Porque imagine que venga a parar usted y me diga que está terminado, que esté en derrota. No, hermano. Entonces necesitamos orar por usted. Pero vea, el hermano apenas dijo que, pero dijo, yo estoy en victoria. Porque Cristo los ha restaurado. Y mire, hermano, no solo porque lo diga, que es lo que usted ve. Ve una familia restaurada. Porque el Dios de Rey de Gloria lo ha prometido. Cree tú y toda tu casa será salva. Bendito sea su nombre. Aleluya, promesa del Rey, promesa del grande, no promesa mía, no promesa del predicador, promesa del Altísimo. Oh, aleluya, gloria, gloria sea el Cristo de la gloria. Bendito sea su nombre. Aquí nadie se ha prometido, hermanos, si usted viene a esta congregación, su matrimonio va a ser restaurado. En ningún momento. Y el día que lo diga va a ser blasfema. Hay que venir a Cristo, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es que, mis hermanos, que yo le he creído a un Dios de poder, a un Dios, mis queridos hermanos, que a veces hasta nosotros mismos los cacheteamos, pero mi Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios dice que el convertimiento nos provee una naturaleza nueva? Pero ¿cuál es esa naturaleza? La naturaleza nueva, mis queridos hermanos, que cuando usted estaba en el mundo era pleitisto, ahora es manso y humilde. Antes, cuando estaba en el mundo, era chambroso, pero ahora esa lengua la ha dedicado solamente para alabar y glorificar a nuestro Dios. Antes, mis queridos hermanos, en aquel tiempo, para esta fecha, usted tenía un party grande en la casa, pero ahora está en este lugar alabando y glorificando a nuestro Dios. Esa es la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. El convertimiento nos provee una nueva naturaleza. Mis queridos hermanos, si antes éramos mal portados, ahora somos bien portados. Si antes éramos desobedientes, ahora somos obedientes a nuestros padres, a nuestros líderes, a todos, mis queridos hermanos. Eso es lo nuevo que trae el Evangelio. El Evangelio convierte al más perdido, al más enojado, al más malcriado. En esta semana, mis queridos hermanos, tuve la oportunidad de trabajar con una vida que me dice, hermano, qué bonito es trabajar con usted. Pero ese hermano, tal vez yo estaba trabajando algo duro, algo feo con él. Pero venía de un lugar donde asusta ese hombre. Porque me dicen, mire, con el que yo andaba eran las 6 de la tarde. Y yo le decía, pasemos por un 7-Eleven. Y él me decía, ¿para qué vamos a pasar por ahí? Pero él andaba en una lonchera de este. Ay, mire, me dice. Eran las 6 y no me había dado de comer. Y cuando no me aligeraba, me enseñaba el cincho, me enseñaba el chilillo. Mira, hermano, yo con él sufrí. Y le digo, ¿y ahora cómo él se porta con usted? ¿Cómo se ha portado en las últimas veces? Mire, ese hombre ahora sonríe. Ese hombre ha cambiado. ¿Pero por qué será? Porque ha llegado a los pies de Cristo. Nadie tal vez lo podía cambiar, pero llegó al que lo podía cambiar. Y ese es el Rey de Gloria, aquel que los ha llamado a usted y a mí. Antes con usted no lo podíamos detener por ningún lugar. Y ahora está tranquilito sentado ahí. Dios los ha cambiado, hermano. Entonces, mis queridos hermanos, eso es lo que nosotros tenemos en este tiempo. La naturaleza nueva de parte de Dios. La que el Señor los ha cambiado. La nueva naturaleza, mis queridos hermanos,
cual nosotros hemos sido cambiados, hemos sido transformados en el camino del Señor. Vea bien cómo dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. O sea, mis queridos hermanos, que antes el borracho que practicaba la borrachera para estos tiempos, ahora no la practica. Ahora, mis queridos hermanos, lo que dedica el tiempo es para glorificar a nuestro Dios. Es para exaltar a nuestro Dios. Es para, mis queridos hermanos, que dijera, yo en los holidays estoy libre, pero si hay culto yo vengo al culto. ¿Por qué? Porque ahora esa naturaleza ha cambiado. Ahora, mis queridos hermanos, lo que antes vivíamos en la carne, lo vivimos para Cristo. Y por eso, mis queridos hermanos, es que le alabamos a nuestro Señor, porque Él ha sido bueno y su misericordia ha sido para siempre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vea bien, mis queridos hermanos, el convertimiento nos introduce a una vida de fe. En este camino, mis queridos hermanos, es necesario que cada uno de todos nosotros tengamos fe, no del hermano, no de la hermana, sino que venga de parte de Dios. Una fe, mis queridos hermanos, que cuando estemos en el problema, no confiemos en el abogado, no confiemos en el hermano, no confiemos en la hermana, sino que estemos confiando en el Rey de Gloria. ¿Saben, mis queridos hermanos, que la fe es algo que nosotros podemos tener? Y saben, mis queridos hermanos, que el Señor promete que con un poquito de fe podemos hacer muchas cosas en este camino. Pero es necesario, mis queridos hermanos, que tengamos fe en este camino. En este camino, mis queridos hermanos, alguien puede venir y decirle a usted, ¿a dónde está ese Dios que tú alabas? A ese Dios que tú vas a adorar. ¿Lo has visto alguna vez? Usted le va a decir, no, yo no lo he visto. Entonces, pero ¿cómo tú crees que existe Dios? Lo leo en la palabra de Dios. Y le va a decir, ¿cómo tú crees que lo que está escrito en la palabra es de Dios? Que es verdad. ¿Saben, mis queridos hermanos? Es ahí cuando nosotros podemos decir que a Cristo no lo hemos visto, pero le sentimos. Tenemos fe que hay un Cristo de poder y ese vendrá un día a levantar una iglesia que Él se ha cuidado para la honra y la gloria del Cristo de la gloria. Aleluya. No lo vemos, pero le sentimos a ese Cristo de poder. Hay momentos, mis queridos hermanos, que usted se siente solo, pero siente que hay alguien allá a la par suya. Siente, mis queridos hermanos, que hay alguien que no lo ha soltado de la mano. Hay alguien, mis queridos hermanos, que está con usted en los problemas, en las dificultades. Y aunque usted pueda decir como Job, pero yo le clamo, yo lo busco y no hay respuesta. Pero también una cosa decía Job, yo sé aún que mi Redentor vive. Aunque usted no tenga respuesta, mi hermano, diga, yo sé que mi Cristo está en este lugar. Aunque haya enojo de alguien, aunque haya ira o que alguien lo quiera botar, aunque alguien lo quiera tirar, usted diga, mi Cristo está conmigo y yo con Cristo soy más que vencedores, porque antes lo que viví en la carne lo vivo en el Espíritu para la honra y la gloria del Cristo de la gloria. Aleluya. Bendito sea su nombre. En este camino es importantísima la fe, hermano. Importantísimo, mis queridos hermanos, como esas 3 tortillas que usted está echando a las 8 de la mañana. Importantísimo, hermano. Mira, hay vidas que si no ha comido a las 10 ya está tembloroso. Entonces es importantísimo. Ya lo alegré a usted. Entonces, mis queridos hermanos, la fe es importante en este camino. Pero, mis queridos hermanos, una fe que venga de parte de Dios. Una fe que esté puesta en nuestro Creador. Vea la palabra de Dios, como dice en Habacuc 2:4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Este hombre había estado clamando a Dios y vino palabra de Dios a él.
diciéndole esta palabra, eran dirigidas a Babilonia, hermanos. Era dirigida a aquella nación. Mis queridos hermanos, como los recordamos, como Nabucodonosor se engrandecía, se enorgullecía, mis queridos hermanos, por decir, esta es la gran Babilonia que yo he levantado. Esto es lo que está diciendo la palabra, mis queridos hermanos. Que mis queridos hermanos no los podemos comparar. Este hombre le decía, ¿cómo es que estos impíos están molestando a tu pueblo? Pero el justo por fe vivirá. El justo tiene que esperar la justicia, no del hombre, sino que de parte de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero que, si no ha cerrado la Biblia, que si la cerró, la abra conmigo. Vean lo que vamos a ver aquí rápidamente. No está esperando que yo le lea. Mira cómo dice la palabra de Dios. En Romanos 1:17. Romanos 1:17. Porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí los manda nuevamente a Habacuc 2:4. Pero en vez de irlos para ahí, los vamos a ir, mis queridos hermanos, para Gálatas 3:11. 3:11. No se me canse. Todos lo tenemos 3:11. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es la evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora bien, ahora no se me vaya a cansar, nos vamos a ir a Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Vea bien lo que dice aquí. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Digamos que alguien lo está acusando a usted injustamente y lo metan preso por una injusticia. Y usted, mis queridos hermanos, viene alguien y le diga, le vamos a poner 3 abogados. Y usted, mis queridos hermanos, está confiando en aquellos abogados que van a resolver aquella injusticia, la que le han hecho a usted. Usted va a esperar, ahí está usted esperando la justicia que viene del hombre, que viene de esta tierra. Pero sin embargo, usted dice, yo estoy confiando, tengo la fe en Dios, que la justicia de Dios llegará en cualquier momento. Vea la palabra de Dios. Cuando a José lo acusaron, mis queridos hermanos, aquella mujer que dijo que le había querido violar, la cual fue preso por esa causa, él no dijo, yo sé que van a averiguar y la justicia de los hombres llegará. En ningún momento José dijo, mis queridos hermanos, estos han cometido un error, pero la justicia de Dios un día vendrá. Por eso es que la palabra de Dios dice, y no ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, como diciendo mi propia razón, sino que la justicia de Dios. A veces, mis queridos hermanos, hay que quedarlos callados. Y usted, pero ¿cómo es que hay que quedarlos callados cuando podemos decir que esto es mentira y defendiéndome? Hay uno que pelea por ustedes, me decirle esta tarde. Y ese que pelea por usted, mis queridos hermanos, es fiel y justo y verdadero. Y una justicia, mis queridos hermanos, que a nadie va a dañar. Y usted va a ser liberado, porque la justicia de Dios es justicia de verdad. Bendito y alabado sea su nombre. Una justicia, mis queridos hermanos, que usted va a salir glorificando a Dios. Pero no una justicia que va a decir, jaja, le gané, jaja, le gané. No una justicia que viene del hombre, hermano. Hay momentos que usted puede defenderse, usted puede quedarse callado. A mí que puede hablar y decir, no, es que yo le voy a decir mis verdades.
no ser hallado en él, teniendo mi propia justicia. Hay momentos, hermanos, que hay que esperar la justicia de Dios, que hay que quedarlos callados. El que se humilla, el que se calla, Dios lo engrandece. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero es difícil, hermano. En esta carne, si al solo la puya ya está brincando y temblando que ya quiere atacar. Pero no, mis queridos hermanos, hay que esperar en el Señor. Los que esperan en el Señor, mis queridos hermanos, nunca fallecerán. Porque estamos confiando en aquel que pelea la batalla por cada uno de todos nosotros. Otro punto, mis queridos hermanos, el convertimiento produce frutos agradables a Dios. ¿Saben, mis queridos hermanos, que cuando nosotros los arrepentimos, nos convertimos, damos frutos, no para el hermano, no para la hermana, sino que para Dios? Frutos agradables que le agradan a nuestro Dios. Frutos que vienen de parte de Dios, mis queridos hermanos. Vea bien cómo dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Tenemos alguna de esas nosotros por lo menos? Esos son, mis queridos hermanos, los frutos agradables de una persona convertida al Evangelio. Pero más arribita podemos ver, mis queridos hermanos, cuáles son los frutos de aquel que vive la carne. Mis queridos hermanos, son celos, pleitos, divisiones. Pero eso yo creo, mis queridos hermanos, que ya no tiene que existir en el pueblo del Señor. Pleitos, divisiones, ya no puede existir en la casa del Señor. Mis queridos hermanos, si hay algo a veces nosotros, mis queridos hermanos, le damos duro al pecado y gloria a Dios. Pero a veces hay cosas pequeñas, hermanos, que los mata, que los destruye a nuestra vida. Y a veces, mis queridos hermanos, son las raíces de amarguras que tenemos. Contra el hermano, contra la hermana, contra el vecino. Mis queridos hermanos, una gran raíz que ahí va creciendo y va creciendo, mis queridos hermanos, pero eso tiene que ser cortado. Porque eso no puede existir en el pueblo del Señor. A veces, mis queridos hermanos, hay momentos que hay cosas que no nos parecen, pero hay que decirle, Señor, ayúdame a entenderla. Pero, mis queridos hermanos, si le damos cabida al enemigo, va a sembrar la cizaña y cuando acuerde así va a andar el corazón. Y que la raíz ya no le cabe. Y que la cosa que se manifiesta también. Y a veces es bueno, hermanos, que se manifieste, porque así, mis queridos hermanos, podemos ser liberados. Podemos ser salidos de eso, hermanos. En cambio, mis queridos hermanos, cuando decimos, Señor, yo estoy confiando en ti, yo esto no lo entiendo, pero ayúdame a entenderlo. Porque hay cosas, mis queridos hermanos, que a veces no entendemos los propósitos de Dios. No entendemos por qué aquel hermano hace esto, por qué la hermana hace esto, porque aquel hermano ora mucho, aquel hermano canta mucho, aquel predica mucho. Dios tiene un propósito. Pero a veces nosotros, hermanos, todo nos molesta. Aquel hermano habló mucho cuando presidió y aquel hermano cantó mucho, aquel hermano cantó muchos coros, aquel hermano predicó mucho. Todo nos molesta. Tenemos 3 cámaras, decimos, ¿para qué tenemos 3 cámaras? Solo una es necesaria. O sea, todo nos molesta. Y eso, mis queridos hermanos, los afecta a nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos queriendo ir contra la corriente. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, no hay que darle cabida al enemigo. Hay que dar frutos, mis queridos hermanos, que sean agradables a nuestro Dios. Que si hay algo que no nos parece, que hay que decirle, Señor, tú sabrás lo que estás haciendo. Dejarle las cosas a nuestro Dios. Pero a veces queremos brincar más que un canguro, hermano. Pero no, mis queridos hermanos, hay que dejar que el Señor pelee la batalla por nosotros. Hay cosas, mis queridos hermanos, tal vez que son contrarias de lo que se nos ha prometido. Pero hay que entender que los propósitos de Dios no son nuestros propósitos. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Sus pensamientos es que Dios lo va a dirigir por un camino recto y limpio.
pero puede hacer que se encuentre por un camino lleno de espinas, de obstáculos, de problemas y dificultades. Pero usted diga, con Cristo soy más que vencedor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hay que confiar en el Señor, mis queridos hermanos. Hay que creerle al Señor. Hay que creer que aquel que los ha llamado es el que los seguirá ayudando a pelear la batalla de la fe. Y seguir confiando, mis queridos hermanos, en aquel que los ha llamado. A veces, mis queridos hermanos, usted por predicar la palabra de Dios va a ser aborrecido, va a ser odiado, tal vez por su misma familia, mis queridos hermanos, por sus padres, por sus madres. Pero la palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, si tu padre o tu madre te dejare, con todo el Señor te recogerá. Así que tenemos un Rey de reyes y Señor de señores, y por eso a Él es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Cuántos tienen un Cristo de poder? Es bueno que entendamos, hermanos, que tenemos un Cristo de poder. Un Cristo, hermanos, que aún de la muerte se burló. Que la muerte no lo pudo retener. Y Él los tiene, mis queridos hermanos, una corona para todo aquel que llegue al final. No aquel que se arrepiente, sino aquel que se convierte y persevera en el camino del Señor. Esto muchos hermanos lo empiezan, pero van a ser pocos los que lo terminan. Mis queridos hermanos, mientras estemos en este camino, corremos peligro. Déjeme decirle que corremos peligro. Pero hay que estar siempre aferrados al Cristo de la gloria, porque Él es el único que nos puede ayudar en este camino. Si no es con Cristo, hermanos, estamos perdidos. Como le dije anteriormente, puede ver, mis queridos hermanos, aquellos problemas que lo agobiaban a usted. Pero ahora usted lo va a decir, esos problemas eran los que me agobiaban, pero era porque no estaba con Cristo. Pero ahora con Cristo, los problemas vienen a ser pequeñitos. ¿Por qué? Porque el que todo lo puede está con nosotros. Y con Cristo somos más que vencedores. Damos gracias a nuestro Señor, mis queridos hermanos, porque el Señor nos regaló este privilegio de ser portador de la palabra en esta hermosa tarde. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, mis queridos hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de todos nosotros y que el Señor les bendiga.